Mira, para los cubanos es una necesidad vital defender nuestro proyecto social. Yo no soy una persona tan apasionada a tal punto que pueda afirmar que el mejor proyecto social del mundo es el cubano, pero sí es el nuestro. Y como es el nuestro, pues lo defendemos con dedicación, lo hemos defendido siempre con mucho esmero. Y yo pienso que el máximo responsable de que los cubanos seamos así, que los cubanos nos desvelemos y lo pongamos todo para defender nuestra soberanía, defender nuestra independencia, es precisamente la amenaza que ha pesado sobre nosotros durante todos estos años, durante más de 50 años ya, en relación a que hemos estado en peligro de ser invadidos, de ser agredidos. La historia de la Revolución Cubana no comienza en el año 1959, como muchos piensan. La Revolución Cubana comenzó en 1868, cuando los mambises se decidieron a alzarse para quitarnos de encima el yugo colonialista de España. Luego, como bien conoces, hubo una segunda guerra, que fue la guerra que duró, la guerra que comenzó el 24 de febrero. Esa guerra que lamentablemente terminó con la intervención del gobierno norteamericano y que terminó por imponernos la enmienda Pla. A partir de ahí, bueno, pues que nosotros nunca volvimos a ser una república independiente, siempre estuvimos bajo la sombrilla del gobierno norteamericano. De ahí también data entonces, desde esa fecha, la instalación de la base naval de Guantánamo contra la voluntad del pueblo cubano, ¿no?, en territorio cubano. Te hago esta historia para que tú sepas que esto es una cuestión generacional, que data de siglos ya. No es una cosa que comenzó, como se dice mucho en el pueblo norteamericano, conoce la revolución de Castro. No, no es una revolución de Castro, es una revolución que comenzó en el 1868. Puedo decir que nosotros calificamos los revolucionarios de la década del triunfo de la revolución hacia acá como los mambises del siglo XX, es decir, que la revolución no terminó sino con el triunfo del 1 de enero de 1959. Hace apenas 12 años se desclasificaron toda una serie de documentos secretos del Departamento de Estado, de la Agencia Central de Inteligencia, que ponen al descubierto el interés marcado, además, un interés al que se le ha puesto no solamente corazón, sino mucho dinero, muchos recursos para destruir la Revolución Cubana. No sé si esto explica tu curiosidad por saber por qué. ¿Por qué me integro? Porque, bueno, como cubana me sentí en el deber, y me siento aún en el deber de defender nuestra conquista, nuestro proyecto, el que nosotros nos propusimos hacer y hasta el día de hoy disfrutamos. Con cosas buenas, con cosas malas, como toda revolución no es perfecto, pero sí corremos el riesgo constante de hacerlo más perfecto, de perfeccionar nuestro proyecto. Y para poder hacer nuestro proyecto más perfecto tenemos que estar en disposición de defendernos de esas amenazas que todavía están pesando sobre el pueblo cubano. Esa es una historia larga. Desde la década del 90, específicamente desde el año 94, en que llegó aquí una funcionaria norteamericana nombrada Robin Diane Meyer, creo que ya hemos hablado de eso, ella siempre me estuvo sugiriendo que trabajara la esfera de los sindicatos. Yo realmente no sentía mucha atracción por eso, porque tenía otros intereses más relacionados con el campo del derecho. Pero me insistió mucho, me preparó, me dotó de armas. Cuando hablo de armas intelectuales. Un poco que siempre me decía que mi personalidad era dada para el trabajo sindical, que tenía recursos movilizativos, que tenía la posibilidad de aunar personas alrededor mío, y me pareció que así como son las cosas, cuando llego al sindicato por primera vez, yo
estaba en otra organización y se me acercó un sindicalista que ya desapareció hace muchos años, que murió, y me pidió que colaborara con él. Hice algunas cosas, pero que es muy curioso en todo esto, que es que realmente tales sindicatos no existían, porque no existían en los centros de trabajo, que es donde, si la mercancía se realiza en el mercado, el sindicato se realiza en un centro de trabajo. Es decir, que no eran trabajadores con vínculos, no eran personas con vínculo laboral, eran desocupados y personas que querían hacer cosas alternativas, pero que no realmente era un sindicato como tal en un centro de trabajo, sino era dentro del medio opositor, dentro del medio de los disidentes. No existe un sindicato a nivel de empresa, a nivel de fábrica, ni a nivel de un centro laboral, sino era en el contexto de los disidentes, de los opositores. Y así de ese modo, bueno, pues mira, muy sencillo, casualmente. Yo estaba dirigiendo una organización que se llama Fundación Nacional Cubano Opositora y entregué una carta al Departamento de Estado, al Consejo de Estado de la República de Cuba solicitando la liberación de los presos políticos y otras cosas más. Y cuando voy a recabar firmas de los colegas de la disidencia, me encuentro con uno que estaba ya prácticamente viajando a los Estados Unidos como refugiado político y me pide que me quede al frente de una agencia de prensa sindical. Y yo le digo que bueno, sí, me gusta el periodismo, hago periodismo, de hecho soy periodista, pero que cuando ya yo estaba vinculada a la agencia de prensa sindical me dice, pero hay una dificultad. Bueno, ¿cuál es la dificultad? No, que el que se queda a cargo de la agencia de prensa sindical es también el secretario general del sindicato de plantas eléctricas, gas y agua. Pero ¿y eso por qué razón? Bueno, porque es así. Bueno, está bien, y así llego al sindicalismo. Así. No sé si era que lo tenía escrito, lo tenía previsto, o si es que alguien creyó que realmente, además de la funcionaria norteamericana, que sí pienso que estudió muy bien mi personalidad, mis características, y sí logré aunar, no trabajadores en un centro laboral, pero sí a un gran grupo de disidentes a mi alrededor. No existía como tal el sindicato. Mira, la única influencia, el único impacto que tuvo es que los representantes en Miami, de esta vetusta organización que realmente no tiene ni pies ni cabeza, porque no existen sindicatos en Cuba, pues no tiene sentido ninguno que haya representación en ningún lugar del mundo. La representación no es nada más que el eslabón intermedio entre el dinero de las organizaciones norteamericanas y Cuba. Estos representantes son los que reciben el dinero, envían una pequeña parte a Cuba y se quedan con la otra, pero no representan ningún interés laboral. Pero como quiera de que tienen recursos, pues inventan los documentos, inventan los panfletos, y esos panfletos los hacen circular por los medios sindicales internacionales y realmente no existe tal sindicalismo. Mira, realmente llegué a dirigir una organización con representación en unas 7 provincias. La representación no pasaba de 8 o 10 personas en cada provincia, y de esas personas más del 60% estaban haciendo gestiones para irse del país. Si te hago un recuento de los que habían hasta el 2003 y los que quedan, te puedo decir que no queda casi nadie. Casi todos se han ido. Ese tipo de organización opositora dentro de Cuba es un puente entre La Habana y Miami. Es una vía para salir del país legalmente, para encontrar una visa para emigrar a Estados Unidos. Bueno, porque se inventan historias de persecución política, se inventan historias de detenciones, se inventan historias de maltrato, y entonces pues como el gobierno norteamericano tiene un programa de refugiados políticos que funciona a nivel internacional, pero que tiene características muy especiales para Cuba, porque está dirigido a los disidentes, está dirigido a los que son personas pagadas por el gobierno de los Estados Unidos, que reciben un salario de forma sistemática, pues entonces esas personas de vez en cuando las premia con una visa para emigrar a Estados Unidos, llegan a Estados Unidos, se acogen al programa de refugiados y reciben ciertas prebendas que los ciudadanos norteamericanos no tienen. Les pagan
alquileres de los apartamentos, de las casas, le otorgan becas a los hijos para estudiar hasta las carreras universitarias gratis y tienen toda una serie de ventajas. Entonces ellos ven en la disidencia una manera segura de emigrar a Estados Unidos. Entonces vienen, están un tiempo, hacen funciones, hacen actividades, sobre todo provocativas, actividades callejeras, actividades que en el contexto político ponen a Cuba en un peligro, Entonces, es una vía segura para emigrar. Quiero no perder el hilo de esto que te estoy diciendo porque el gobierno de los Estados Unidos y Cuba tiene convenios migratorios. Se reúnen anualmente en diferentes lugares, unas veces en Washington, otras veces en La Habana, y revisan sus convenios, los chequean y todo. ¿Qué pasa? Que hasta el año 2000, en el año 2002, el gobierno de los Estados Unidos solamente entregó unas 700 a 900 visas, de un total de 20.000 visas anuales que tenía suscrito, aprobado en el convenio con Cuba. Es decir, que estas personas venían a los grupos de la contrarrevolución, se alistaban para poder en un momento determinado aspirar a ese tipo de visa. Cuando llegaba a la sección de intereses, a la sección de refugiados, en muchas ocasiones no clasificaban porque no habían hecho lo suficiente como para poder probar que tenían un miedo de persecución. Y entonces, como no clasificaban, regresaban a los grupúsculos queriendo hacer más todavía. Eso fue una manera muy irónica que tuvo el gobierno norteamericano de no cumplir con los acuerdos migratorios. Por otro lado está la ley Helms-Burton, que tiene una parte, un capítulo que plantea que un éxodo masivo hacia los Estados Unidos desde las costas cubanas los haría pensar al Departamento de Estado que estaba en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y por tanto ellos podían invadir a Cuba. Entonces, ¿qué se buscaba con eso? Pues ¿qué podía venir con eso, con la negativa de las visas? Que estas personas pues se lanzaran a la mar en embarcaciones frágiles, y muchas veces dejando su vida en el estrecho de la Florida, y entonces pues se quedaban incómodos dentro de Cuba. Y eso ponía en peligro, ponía en riesgo la integridad de la nación. Mira, yo tengo entendido, hasta donde sé, que los sindicatos recibían anualmente entre 190 y 200 mil dólares, que se les entregaba a los representantes en la ciudad de Miami. Esos representantes enviaban para Cuba menos de 15 mil dólares anuales, menos. Desde luego, cuando el Departamento de Estado, el Departamento de las oficinas de control de activos y todo eso, hacían auditorías, ellos justificaban sus auditorías diciendo que enviaban de formas no directas a través de emisarios personales, enviaban dinero y eso. Pero mira, en el año 1995, el 19 de julio de 1995, el 18, estuvo en Cuba reunida con un grupo de disidentes la señora Ann Patterson, subsecretaria del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos, que vino presidiendo las conversaciones migratorias en La Habana en esa fecha. Esa señora se reunió en casa de la funcionaria Robin Diane Meyer con un grupo de destacados, de importantes jefes de la disidencia interna. Entre ellos me encontraba yo. Esa señora en su encuentro con nosotros vino buscando las necesidades materiales, vino tratando de que nosotros pusiéramos en nuestras bocas el tema del dinero. Vino expresamente preguntando qué hacía falta para ganar una guerra. A mí me gusta mucho la cita de Napoleón cuando respondió: para ganar una guerra hacen falta 3 cosas: dinero, dinero y más dinero. Y eso fue lo que le respondía a la señora Patterson. A pocos días de aquello, el presidente Clinton, Bill Clinton, le entregó a Frank Calzón en Washington los primeros $500,000
para la oposición en Cuba. Es decir, desde mucho antes ya entraba dinero, pero no entraba dinero formal. Te digo, desde mucho antes entraba dinero, pero no era dinero formal. Porque ese día, justamente, ese día, recibí yo los primeros $130 de una funcionaria norteamericana. Es decir, que ya había dinero entonces en ese momento. Lo que hacen todos, vestirme, calzar, comer, pasear, no montar el bus, sino taxis, y tener una vida holgada, una vida por encima de la media de la vida del trabajador cubano, muy por encima de la vida de un cubano común. Mira, hay una política en todo esto. Los vecinos sí lo sabían, y los vecinos te respetan en la medida en que tú respetas a los demás. Yo soy una persona muy respetuosa. Tengo por norma en mi vida, siempre he tenido la norma de llevarme bien con las personas, de ser atenta con las personas, de ser amable con las personas. Soy una persona caritativa, me gusta regalar, me gusta dar, me gusta compartir lo que tengo. No creo que si yo tengo 100 pesos y tú vives al lado de la puerta de mi casa y tienes un hijo enfermo y necesitas 20, no pienso yo que para mí no es nada difícil regalarte 10 pesos o facilitarte 10 pesos. Te hago este cuento, bueno, no quiero hacerme la persona más buena de este mundo ni nada por el estilo, sino que es mi característica porque así me educaron, me enseñaron a ser solidaria. Y eso es algo que caracteriza al cubano. El cubano es muy solidario. Aun cuando está en la extrema pobreza, cuando tiene muy poco, eso poco que tiene, está en su personalidad compartirlo con los demás. Entonces, ¿cómo yo me podía buscar el cariño de las personas que me rodeaban? Pues trataba de llegar a su problema. Si sabía que tenía un hijo enfermo y que no tenía en ese momento un alimento determinado para darle, se lo compraba y le decía, ¿y cómo está el niño? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Y por qué no le haces una sopa? Ah, sí, mira, toma el pollo, hazle la sopa. Ya yo iba con la solución del problema. Y entonces eso hizo que las personas me quisieran, no me odiaran, no. Incluso hay una cosa curiosa y esto, ojalá que si logra ponerse algún día en la red o puedes exhibir estas palabras mías, también van dirigidas a muchas personas que viven en los Estados Unidos actualmente y que no tienen ningún sentimiento negativo hacia mí porque traté por todos los medios de facilitarles su felicidad, su bienestar. Es decir, que me he caracterizado por eso. No quiero decir con esto que compraba a las personas, no, sino que trataba de ayudarlas espiritualmente. Tampoco les daba una limosna, ¿no? Sino que trataba de buscar por todos los medios estar rodeada del cariño de las personas. Además, por razones de respeto, de ética, la revolución respeta a los que no la siguen, a los que no son revolucionarios. Siempre y cuando usted no cometa un acto que ponga en peligro la seguridad de la nación, no tienen por qué rechazarte, ni odiarte, ni maltratarte para nada. Y ese fue el caso mío.